para mi hijo en el velero. ¿Cómo murió? Entonces la ponen en el velero. Pero andate que ni siquiera he visto. Una vez que fuimos con los del bootcamp para cuerdas, un chavito se puso para subir el creo que él tiene 12 años. ¿Cómo se lo? Y nos lo prestó y todo, varios. Eso le serviría para todos. O para que nadie venga. Entonces, me pasas 2 tacitas de las de esas. Entonces entramos a Chrome. Que venga Julio, porque él es el que Él nos mandó un correo. ¿Ya les mandó un correo? No, No. pero yo lo debería de Pero él tener. está viendo ahorita si puede conseguir que le abran el puerto, porque ¿El puesto? No sé. De comunicaciones. es de comunicaciones. No le podemos pasar esas ¿cómo se llama? Direcciones al presidente Obama para que bombardee cada uno de esos ataques. Lo que pasa es bien complicado porque nosotros tenemos equipo de detección de ataques y todo lo demás en la red interna. Pero detectar esos ataques, aunque el equipo que nosotros hubiéramos tenido lo pudiera hacer, no podemos. Eso teníamos que gestionar permiso con los ISPs y ellos tenían que gestionar contra el peer que ellos están conectados para que los bloquearan a ese nivel. Porque si nosotros los bloqueábamos a nivel de nosotros, de todos modos saturábamos el ancho de banda. Y esa burocracia es la que más nos... Pero entonces cada uno lo que quiera tener es esperar a que termine el ataque. No. Nosotros tuvimos que hacer las gestiones contra los ISPs para que ellos hablaran a sus peers, para que a ese nivel los bloquearan. Pero ellos requieren evidencia, documentación y un montón de cosas. Sí, porque no cualquiera los se baja. Más efectivo, vamos. Yo aquí lo tengo, quieren que se los mande, es el mismo de antes. También lo tiene Adrián en febrero 7. No es la misma de antes. Al camión. Estamos probando unas cosas nuevas, ahorita más interesantes, pero ¿Alto? Pues se pasa como si llega tarde. Por eso es que no quería ser luchador. Hay que ser despechadas. Pero tuviste suerte, no había empezado entonces. Hoy Fuiste fui secrete. por primer día a clase de yoga. Felicitaciones. Ya ¿Y fui. qué tal? Para una así va. Y entonces tenemos que tenés que subirte a la pared y mis pies no me hacían caso. Y yo le dije así, mire, yo les mando la orden de que suban y no Pero suben. qué rápido la pusieron en la primera clase. Ya Yo Yo tengo las... ¿Cómo se llaman los filamentos en el cerebro? Levinas, neurinas, no sé qué. No. yo soy uno de los importantes. Las conexiones sinápticas. Que dicen que son las conexiones y son unos como filamentos y que si alguna vez lo hiciste... Sí, ya quedó formado. Mielina. Viera, qué mielina la aplicar. Pero la que hizo, Me cae, en la primera clase ya la pueden. Yo confié ahí, pero la maestra duro. O sea, que la mielina recubre a esas conexiones cuando se forman. Y por eso es que muchas de las enfermedades estas degenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, Porque eso son enfermedades desmielinizantes, entonces lo que pasa es que les quita el recubrimiento a esas conexiones y eventualmente se van Descubrimos que no rompiendo. hace falta Y cuando se van rompiendo se vas perdiendo la memoria Así como o las que habilidades están tan o juntas, el poder controlar los músculos porque se pierden esas conexiones que habían entre los diferentes centros del cerebro. Está investigando las cosas. María Teresa está investigando eso para ver si ciertas... Está El investigando. J147. No, esta es otra cosa. No, hablan en serio. Para curar el ALS. estrategias de cura que están siguiendo, ¿no? Ahora estamos No son viendo. apropiadas. Están viendo si pueden curar el ALS
con eso. No. Como que la estrategia que se ha usado no es la apropiada. Bueno. Carlos, si Pero querés, ahorita te estamos instalas viendo a hacer tu una- presentación, porque Una Eso lo molécula quería sugerir que yo, que ahorita las... supuestamente la usan para 15 minutos mejor Alzheimer's, empezamos. pero En todavía todo no caso han hacemos un human break en algún trials. momento y se Entonces eso evaluamos tal vez puede parte ayudar a para que la mejorar aplicación. eso. ¿Te parece? Eso es lo que estamos Nos investigando. estamos esperando, pero en lo Hay que cuatro resolvemos papers el publicados de la molécula como tal. Pero digo, tenemos que poner Ninguno atención tiene a ninguna algo. conexión A Carlos. obvia a Pero es que estos está aburrido, Carlos. Yo se lo traigo mi show así muy especial, así a los Entonces, círculos en eso alegres. estamos. Y a Carlos ¿Sabes? nos Sí, manda subirle ahí la a pared, así como y decía entonces Carlos, vamos a ver. estamos- Al revés, ¿verdad? Al revés. Pues buen provecho, bienvenidos. Mucho gusto. primero, gracias, Carlos. Lo conocen, se los presento. Mucho gusto. Hoy te hizo falta la playera. Sí, lo había pensado, pero no conseguía. hombre. Sí, puedes prender estas luces. ¿Será que se va a ver? Gracias. Ah, y apagar aquello. Ah, ok. Gracias. Ah, sí, gracias. Es que así salen. Es que usted sí sabe. Gracias. Pues bueno, buen provecho, qué gusto tener la oportunidad de poderles contar un poquito algunas cosas que estaba escribiendo. Realmente les digo, yo le hago una versión gama de todo lo que estamos hablando, la versión que les mandé por correo. Lo que les voy a presentar hoy es una segunda parte. Realmente esta investigación tiene 3 partes. Ahorita voy con la segunda. Como les mandé a leer la primera, es la que les mandé, ¿verdad? Por correo. Les voy a presentar la parte que no les mandé por correo. La que aparece ahí en la bibliografía. La que aparece en la bibliografía. Y hay una tercera que todavía está en pañales, ¿verdad? Pero quisiera que tomen en cuenta que es una gama version y realmente ni siquiera llega a beta, creo yo, ¿verdad? Es decir, estoy tratando de exponer primero las ideas, conversarlas y realmente me hace mucho feedback que me he ido dando. Entonces, de esa manera, probablemente hay muchas cosas acá que todavía hay mucha tela que cortar. El artículo que les mandé es Broad Rights, ¿verdad? Este es la segunda parte, que es From Rights to Broad Rights. Realmente es un poquito más largo el título, pero esencialmente ese es el título que estoy manejando ahorita. Y les quiero poner un poquito en contexto. Fíjense que tal vez quisiera aclarar algo antes de que eso sea un motivo para desviar un poquito la atención del mensaje central de lo que estoy tratando de trabajar. Realmente yo no estoy abogando con estos estudios por defender los derechos de nadie, ni defender el aborto o no defenderlo, ni defender a los gorilas o no defenderlos, ni estoy tampoco tratando de que los... ni siquiera estoy emitiendo un juicio sobre la esclavitud de estas cosas. Van a ver que voy a hablar de discusión. Estoy tratando de entender el proceso de cambio institucional, ese es realmente mi interés. ¿Qué determina los cambios institucionales? Y más específicamente, ¿qué determina la evolución moral? Es un tema que me intriga mucho y usted diga, bueno, ¿por qué estoy trabajando esto? Es un tema muy importante en el campo de governance, todo lo que es gobernanza, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer es irme antes de que se establezcan los sistemas de propiedad, los sistemas de derecho en un país o en una región. Estoy tratando de entender cómo es que las comunidades establecen sus normas de trabajo, para entender un poquito, ver si podemos de alguna forma entender ese proceso y ayudar en ese ordenamiento. Entonces, insisto, la temática es el cambio institucional, ¿verdad? Eso es lo que estoy abordando. Bien, entonces quiero aclararles un poquito a qué me refiero. Quiero empezar con un par de tres citas que me parece que escriben muy bien el tema. De Wall, que lo tiene, él es biólogo, ¿verdad? Que lo tienen bastante citado en el artículo que les mandé. Tiene la siguiente cita: as indicated by both observational and experimental studies, on our closest relatives, empathy may be the main motivator for social behavior. Entonces, lo que han encontrado los primatólogos es que no podemos, la sugerencia de ellos, es que no podemos obviar el rol que juega la empatía en el proceso de establecimiento de órdenes sociales, ¿verdad? Muchos de los cambios sociales se dan por esta fuerza que traemos de alguna manera en nuestro cerebro. Luego, este es de Wall, que es todo, pero ahí está Bill Cosby, que me parece que da de una manera muy simpática la segunda parte de la historia que les voy a contar. My children love my mother, and I tell my children that's not the same woman I grew up with. That's an old woman trying to get into heaven now. Y por un lado está la empatía, ¿verdad? Pero por otro lado también está el interés individual. Es decir, muchas veces los cambios sociales, los cambios que se dan en las sociedades, están empujados no solo porque tengo empatía hacia alguna situación, me identifico con una situación, sino que también me interesa, me conviene o de alguna forma yo resulto beneficiado por ese cambio.
Entonces observemos que aquí hay dos cosas bien interesantes. Por un lado pareciera ser una cuestión moral, empatía y estas cosas, y por otro lado también hay una cuestión de interés personal. Entonces, ¿cómo juegan estas dos fuerzas? Y esto es parte de lo que estoy tratando de entender en el proceso de cambio institucional. Entonces, la otra cita es de Sapolsky, que yo últimamente me he vuelto fan de Sapolsky. Sapolsky es otro etológo, también que está estudiando mucho la conducta animal. Y él, lo voy a parafrasear porque realmente es mucho más largo lo que él dice. Él dice, el rasgo distintivo del ser humano no es el uso de su razón. Eso lo compartimos con cierto grado con otros animales, por supuesto a él. El rasgo distintivo del humano es su capacidad para vivir con inconsistencias y sentirse bien al respecto. Ningún animal puede darse ese lujo. Fíjense que al principio es raro lo que está diciendo, pero tiene un punto bien importante. Por ejemplo, en su debate, lo que él argumenta es que tenemos a muchas veces las mamás que trabajan operando los drones que atacan en lugares fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Son mamás que en la mañana, antes de ir a trabajar con los drones, ¿verdad? Se levantan, van a dejar sus hijas al ballet, los pasan a dejar al colegio, ¿verdad? Les preguntan cómo les fue y después se van y se suben a un aparato que se dedica a matar a gente del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Y entre ellos hay niños y otras cosas. Entonces, el Homo sapiens, ¿verdad? Tiene esta facultad de vivir con inconsistencias y con cosas bien raras en sus conceptos. Entonces, Pero, ¿por qué es una inconsistencia? Si quieren vamos a decir por favor, que como sé que algunos van a haber algunas dudas, pueda avanzar sobre la presentación rapidito. Que no las hagan. Anótenlas, anótenlas y quiero discutirlas todas, mucho gusto. Lo más útil va a ser el debate, la exposición que me van a dar. Además yo voy a tratar de no debatir nada, quiero escuchar. Pero lo que quisiera es poder seguir adelante, porque si no me va a quedar en un slide, porque este tema es muy controversial. Es la lugar a que nos quedemos en un slide grabados por determinado. ¿Es peluca o es su pelo? No, es su pelo. Es su pelo, le va a decir una cosa, sale en una foto junto con unos madriles, él estudia madriles. Y estoy risa porque un alumno preguntó quién es Sapolsky. Entonces la profesora dijo que es el que tiene más pelo. Realmente es el mono que tenía más pelo, ¿vale? Perdón, en la interrupción. Entonces, objetivo, digamos que si les pudiera dar un objetivo en toda esta investigación, ¿por qué el concepto de derecho varía en el tiempo y de una cultura a otra? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Podrá la biología, combinada con factores económicos, explicar un poquito estas diferencias? Aquí les pido patience, como un día de Guns N' Roses, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. El tema es sumamente complejo, ustedes. Es decir, he tenido que meter a leer filosofía, historia, tengo que leer mucho sobre leyes, legislación, sobre los sumerios, los egipcios, economía, biología, evolución de biología. Es un campo bien multidisciplinario. Ahora, creo que así tiene que ser. Yo creo que si queremos entender mi propuesta, que si queremos entender el concepto de derecho, tenemos que aceptar que es algo sumamente multidisciplinario. Es decir, no podemos abordarlo únicamente con perspectivas filosóficas, o con una perspectiva biológica, o con una perspectiva puramente económica. Ahí te faltó hacer esa. Ya te vamos a hablar. Después sí es que de alguna manera están metidos en historia y economía, pero estoy de acuerdo que sí valdría la pena poner. Entonces, que me tengan paciencia, porque obviamente me está tomando tiempo avanzar en todo esto. Algunas definiciones para lo que viene, así como moverme un poquito rápido. Definición de derecho que estoy usando, aquí hay distintas definiciones, que estoy usando esta. Un derecho es una regla, norma básica, aplicable a todos los seres, de una sociedad, ¿no? Que es necesario para coexistir dentro de dicha sociedad. El concepto de derecho establece una norma en donde el uso de la fuerza es aplicable o no. Una vez se conocen tales derechos, o se reconocen, los seres pueden moverse y actuar libremente dentro de dicha sociedad y quedan sujetos a las restricciones establecidas por esos derechos. Entonces tal vez es una definición un poquito todavía abstracta, pero lo que estoy tratando de decir es que un derecho es una regla que se puede usar. Ese es un resumen de básicamente es un resumen de la literatura naturalista. Bien, los derechos que estoy proponiendo acá, es decir, la forma de enfocar el concepto de derecho, tiene la parte que me hace mucho, un poquito sobre el derecho natural, ¿verdad? Y secular. Observen que aquí, obviamente, desde el momento que es secular, estoy sugiriendo que no estoy argumentando que vengan establecidos por el Consejo Supremo, ¿verdad? Sino que de alguna forma se pueden deducir del proceso de razonamiento, razonar sobre el fenómeno y deducir los derechos. Eso es secular. Natural, básicamente, lo que nos dice, y me estoy enfocando específicamente en Aristóteles, de la
que básicamente los derechos obedecen a la naturaleza de los seres que estamos analizando. Lo que estoy incorporando, lo que me parece a mí que es la contribución, es que creo que si vamos a aceptar la naturaleza de los seres humanos, ¿verdad?, tenemos que de alguna forma incorporar el hecho que somos seres biológicos, tenemos un legado evolutivo. Y también somos seres económicos. Los costos en las transacciones juegan un rol importante. Entonces, lo que estoy tratando es de incorporar lo que se sabe sobre estos dos campos, un campo natural y secular. Y entonces, según el enfoque natural secular, el concepto de derecho solo implica a seres racionales y políticos. Eso lo vieron ustedes en el artículo, ¿verdad? Es decir, básicamente a seres humanos. Ese sería como el argumento. ¿Por qué entonces, por ejemplo, estas preguntas que hemos estado haciendo? ¿Por qué no hemos convergido hacia un conjunto homogéneo de derechos? ¿Por qué pareciera que el mundo le está cortando? Porque históricamente el concepto de derecho empezó siendo asociado a la nobleza o tenía asociaciones familiares. Saben que si era natural, ¿verdad? Porque podemos explicar eso, ¿verdad? Porque a lo largo de la historia se han dado diferentes derechos a otras razas, a pesar de que también son seres humanos. Recuerden que los negros durante la esclavitud no eran considerados humanos, ¿no? Eran considerados propiedad. La esclavitud fue severamente atacada porque se considera una expropiación, se considera que le están quitando la propiedad a las personas que eran dueños de los esclavos. ¿Y hubieron más negros esclavos o chinos esclavos? De hecho, es que lo interesante es que si ves, la esclavitud es algo que es endémico, no es necesariamente de negros, claro. Ha habido todas, ha habido. ¿Por qué discrepamos en el tema de derecho a la vida en el caso de cigotos, embriones, fetos, sobre lo que es ley de aborto, así como la eutanasia o el suicidio? ¿Por qué no convergemos? Si es fácil para todos, no recuerdo qué hacer acá. ¿Por qué se acuerdan derechos de seres no humanos? Por ejemplo, es para matar animales, la prohibición de ciertos negocios asociados a la actividad animal. Sí, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Verdad? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Insisto, no estoy tratando de defender ningún de los futuros, lo que quiero entender es por qué pasa esto, ¿verdad? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Y si estamos convergiendo, que mi propuesta es que de alguna forma creo que estamos convergiendo gradualmente. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo de dicha convergencia? Un poquito sobre lo que les quiero ilustrar. Un par de definiciones para ayudarme. Voy a mencionar rapidito, con frecuencia, el concepto de capital social. El capital social no es mío, ¿verdad? Es de Nostrum y otros, de Nostrum es alguien que lo ha usado mucho. Es el conocimiento compartido, comprensiones, normas, reglas y expectativas respecto a los patrones de interacción que los grupos de individuos sacan a reducir ante la interacción recurrente. Si de alguna forma es la manera natural en que los individuos interactúan unos con otros, son como que reglas implícitas en la forma en que interactúan. Hay una forma normal en la que proceden los grupos. Y se dice que cuando los grupos no les cuesta ponerse de acuerdo y simplemente aceptan las normas de una manera bastante espontánea, se dice que hay capital social. Ese es el argumento de Nostrum. Aparte está el concepto de costos de transacción, ¿verdad? Que digamos Coase y Williamson son de todos los que han contribuido mucho en este campo. Lo vamos a ver como costos de transacción que se incurren al hacer un intercambio económico, ¿verdad? Es decir, son costos de participar en el mercado, que abarcan estos costos. Búsqueda de información, ¿verdad? Ese es un costo de transacción. Costos de negociación, para lograr ponerse de acuerdo en una transacción. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en un derecho, ponernos de acuerdo en qué es mío y qué es tuyo. ¿Qué tan costoso es eso? Es un costo de transacción. Costos de supervisión y defensa en caso de violación de acuerdos. Todo eso son los costos de transacción. En el concepto de costo social, de capital social y costo de transacción, quiero mostrarles un poquito algunas cositas que he tratado de entender de esta, que tal vez explican estas diferencias que observamos a nivel de la historia del mundo sobre los derechos. Les quiero ilustrar mi hipótesis. Aquí voy a utilizar el concepto proper rights del primer artículo. Mi hipótesis es, yo le llamo la hipótesis de la progresión moral. Ahorita tal vez no se tome más adecuado, ya lo encontraré todo, pero lo que voy es que mi argumento es que en el mundo hay recursos, ¿verdad? Que se ponen en verde. Verde quiere decir lo podemos usar, ¿verdad? Rojo, hay cosas que tienen derecho, ¿verdad? Está en rojo porque quiere decir ahí no te puedes meter. O sea, si yo tengo un derecho, no te puedes meter en eso, ¿verdad? No puedes interferir en eso. Estoy sugiriendo que hay una región border, ¿verdad? Siempre que establecemos una norma, aparece una región border. En economía, eso sería un costo marginal, una transición marginal, que es bien importante como concepto, porque lo que va a suceder es que los cambios institucionales hay en los márgenes, se dan precisamente en esos puntos border. Entonces, mi argumento es que en algún momento se establece por capital social, ¿verdad?,
las comunidades establecen lo que consideran que tiene derechos y lo que no. Y empiezan a interactuar, empiezan a generar beneficios de intercambio. En algún momento hay algunos que se dan cuenta que ya no pueden seguir creciendo con las normas existentes. Y bien por su legado evolutivo, empiezan a sentir también empatía por aquellas cosas que están en el frontera. Empiezan a decir, lo estamos tratando como recurso, pero se pone triste cuando lo tratamos como recurso, o se subleva cuando lo tratamos como recurso, o se porta mal cuando lo tratamos como recurso. Entonces empezamos a sentir, hay un grupo de la sociedad que empieza a sentir que tal vez interactuando voluntariamente con estos grupos borderline, pueden empezar a crear nuevas oportunidades de riqueza. Entonces, los cambios, ¿verdad? Se empiezan a dar intercambios que están un poquito fuera de la ley. Es decir, se están dando interacciones, no siempre fuera de la ley, pero digamos que están fuera de lo que normalmente hace la sociedad. Y entonces, lo interesante es que empieza a haber una ventaja económica. Simplemente resulta que es productivo el poder interactuar con estos que antes eran visualizados como recursos. En ese momento se empieza a aumentar el capital social. En el momento que empieza a inflarse el capital social de la gente que siente que está bien, ya no tratar como recursos a este grupo, borderline, y eventualmente, por diferentes mecanismos políticos, se da un cambio en las normas de esa sociedad. ¿Por qué le decís aumentar el capital? Solo no cambiar. ¿El capital social? Sí, ¿por qué le vas a aumentar? Porque al principio no necesariamente todos están de acuerdo con que ya gradualmente la gente que empieza a hacer intercambio y se empieza a dar cuenta que hay una ventaja en intercambiar, ¿verdad? Empieza a inflarse el respeto a esos entes que están en la frontera. Y es una actividad más a las que ya constituían el capital social para aquellos que van a estar participando. Exacto. Cuando se da el cambio institucional, cuando surge la regla, la norma a nivel político, solo lo único que está sucediendo es que se está oficializando algo que la gente ya aceptó como correcto. Pero no se podría llegar a destruir también parte de lo que ya era parte de los derechos nuestros. Claro, es que, claro, voy por el punto de si realmente es crecimiento per se, ¿no? Ok, a eso voy ahorita. Fíjate que ese es el punto. Yo no estoy sugiriendo que esto es un cambio lindo. Pero ese es el camino ideal el que tú sugerís. También se da al revés. Digamos, Se da al que revés. la institución política obligue a un cambio en el capital social. Puede ser que a través del claro. Y eso es lo que no quisiéramos que pasara, pero pasa. Pero pasa. Por ejemplo, un ejemplo rápido sería los viejos, ahora que ya no son útiles en la sociedad. No, eso no se puede. Ya que, perdón, lo voy a parar. Ya no somos útiles en la sociedad. Nos mandan a los asilos. Sí, así es. Y porque dejas de ser un recurso. Claro, dejar de ser útil. Entonces no siempre es positivo. Claro. Es más, ese es el punto. Para No, un esquimal sí es positivo porque ya te hubieran mandado al hielo. yo no estoy tratando de Es buscar económicamente positivo. Pero lo positivo no va justo a lo que creo que iba Carlos, es un aspecto moral el que está, pero que sí. es un aspecto moral el que está en el fondo, porque Claro. se dice positivo o no. Claro. Y ahora, esto es objetivo, o sea, en la frontera se pueden dar guerras, se pueden dar actos violentos, porque estás cambiando lo que hay un grupo que está perdiendo poder y que está está perdiendo algunos derechos, o sea, literalmente están cambiando de lo que se concedía como derecho. Les decía que, por ejemplo, durante la esclavitud, ¿verdad? En cambio, precisamente, mucho del área sur de Estados Unidos, lo que argumentaban es que le estaban expropiando sus medios, ellos habían pagado por sus medios, ¿verdad? Y les estaban quitando sus medios. Entonces, Solo que me mueve la lengua, sino que lo que serían, digamos, malas. Cómo interactúa la gente alrededor de las malas comidas. Cómo interactuamos con lo que son los narcotraficantes. Ahí ya estaríamos en ese proceso de que no sabemos realmente dónde vamos a ir a parar. Van a ver que más adelante uno de mis argumentos, a mí no me extrañaría que en unos 200 años Guatemala sean 3 regiones, por ejemplo, con distritos urbanos. Porque digamos, yo sí veo que hay 3 distintos, no puedo identificar 3 grupos de capital social que hay en el país. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Pero digamos, no me hay una predicción, pero digamos, basado en eso. Pero digamos, yo sí creo que aquí lo que tenemos es un problema de que no estamos de acuerdo. No hay capital social respecto a qué es lo que queremos defender como grupo de normas. Ahora aquí me estoy alejando y estoy hablando como que si fuera científico observando a un grupo de personas poniéndose de acuerdo, ¿no? Yo podría estar de acuerdo en que a mí me gustaría defender ciertos set de derechos, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es el hecho de que yo esté de acuerdo con eso no quiere decir que el capital social y la estructura exista para apoyarlo, ¿sí? La gente piensa lo que quiere, acorde a su contexto, ¿verdad? Y acorde a su neurología y otras cosas. Entonces,
Vean, aquí lo tengo abajo, el sector proto es conflictivo, ¿verdad? El sector de la región esta es conflictivo. Y tal vez para hacerles ver rapidito el punto, el argumento es de que algunos van a querer aprovecharse y generar oportunidades de intercambio en las fronteras. Ahí hay oportunidades, ¿verdad? Y digamos, si nos vamos a ver más adelante, que si nos vamos al extremo, por ejemplo, los perros hacen muchas, vamos a ver como que hacen muchas contribuciones a la sociedad, o sea, atienden niños autistas, sirven para que la gente siga, camine, y en algún momento las personas se identifican como el animal, dicen que hay que tratarlo diferente, es una persona que es algo que me está dando un servicio, y incluso me quiere, me saluda, se alegra, o sea, el vínculo empático empieza a darse, entonces la gente dice aquí como que hay algo que no está bien. Ahora también si nosotros nunca hemos interactuado con un animal, probablemente nunca hemos estado en la región proto, y vemos a los animales y a muchos de estos seres que ahorita, por ejemplo, no los vemos como humanos, ¿no? O como personas, podríamos pensar que no tienen recursos. Y ya ven que en varios países los comen, ¿no? Los ven como comen. Todo lo que voy es que hay diferencias en la forma de percibir. No son recursos, es lo que es diferente. Claro, claro. A lo que voy es que son distintas sociedades y comunidades, van a tener distintas formas de ver el mismo fenómeno. Bueno, el mensaje entonces es que algunos van a sentirse empáticos, ¿verdad? Y van a querer interactuar, pero a lo que voy es que no es solo un impulso moral, también va a haber una cuestión de beneficio. Para no ir para no extender mucho, quiero contarles un poquito cómo estoy tratando de mostrar esta hipótesis, datos. Mi argumento es de que lo que vamos a observar es que el proceso de derechos, el concepto de derecho va evolucionando primero de familia, de conceptos sumamente asociados a la familia y centrados en la familia, hacia raza, luego hacia especie y luego hacia interespecie. ¿Y por qué se va moviendo en esta dirección? Por costos de transacción. ¿Verdad? Así es sencillo, ese es el argumento. Es mucho más, digamos, si se remontan en la historia, ¿verdad? Es mucho más fácil interactuar, hacer negocios y contactar con otra gente que se parece a mí físicamente, ¿verdad? Yo me puedo poner de acuerdo porque hablamos el mismo idioma, ¿verdad? ¿Qué con razas con las que no conversamos el mismo idioma? Ponerme de acuerdo sobre normas, sobre conceptos, ¿verdad? Va a tomar tiempo acá. Entonces aquí probablemente es más fácil que yo diga todo lo que está dentro de mi familia de derechos, todo lo que está afuera, ¿no? Y todo esto es recurso. Eso se llama esclavitud, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, si ven la historia del mundo, ¿verdad? Si leemos un poquito la historia, ¿verdad? Siempre los que tenían derechos eran los miembros de una comunidad, sean los sumerios, sean los egipcios, sean los romanos, sean los celtas, ¿verdad? Es decir, siempre se hablaba de que el grupo cercano, ¿verdad? El vínculo social cercano, eran los que tenían el derecho a propiedad. Todos los de afuera eran esclavos. Yo podía llegar, salir, ¿verdad? Y apropiarlos y usarlos como mano de obra. Sin embargo, los esclavos platican, conversan, se quejan, lloran, ¿verdad? Entonces, eventualmente algunos empezaron a decir, aquí creo que no hay algo sano. Tengo la impresión de que yo puedo interactuar con otras personas que también como recursos. Entonces, algunas personas ven a la esclavitud como una situación de frontera. Entonces empiezan a surgir respeto a nivel de raza, después respeto a nivel de especie. Ahorita estamos viendo que está emergiendo a nivel mundial respeto a nivel de especie. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Vean Estados Unidos. Vean Estados Unidos. La secuencia de Estados Unidos es muy interesante. En 1789 se definen los derechos naturales, pero específicamente para blancos. Así es como la Constitución americana. En 1865 se decide eliminar la esclavitud. En 1900 se prohíbe el aborto. Porque dice que el aborto, vamos a ver que tiene unas cuestiones bien interesantes. Pero vean la secuencia, no empezaron prohibiendo primero el aborto. Para llegar al aborto hay los costos de transacción para pensar sobre eso. Primero hay que ponernos de acuerdo en cosas mucho más inmediatas para generar riqueza. Luego, en el 66 aparecen, 60 años después, ¿verdad? Empiezan a aparecer preocupaciones por el tema de los animales. Y en el 73, un poquito después, se meten detalles específicos a la ley de aborto. Ahora ya se permite el aborto en ciertas circunstancias. ¿No? Pasó algo interesantísimo con la esclavitud en tu franja de frontera, borderline. No sé si viste por qué estaban echando al presidente de Emory, porque él dijo, se logró un gran acuerdo cuando se acordó a nivel legal que los negros creo que valían 2/3 de un blanco. O sea, es bien borderline, o sea, empezás a dar hasta una fracción, o sea, qué sé yo, 3 negros, o sí, era así, 2 quintos, o sea, 5 negros que voten o que opinen equivale a 2 blancos. La forma del sufragio, el que les permitieran votar también es interesantísimo como
como gradual, como cambio gradual. Y ahí que las mujeres vinieron después de los esclavos. Sí, no, ¿sabes qué vino después de los? Primero les permitieron votar a los negros, de ahí a las mujeres, y de ahí a los apaches. O sea, lo que era una Native American, ¿Y de ellos qué? Native Americans. Coches, subí. Es que no se bañaban entonces. Esos son los próximos que van a votar. Estación Una Novarés. cosa, ya que llevabas ahí la línea de los negros y eso, también es bien importante poner todo lo que pasó en los 60, porque digamos aquí te saltaste para que los negros llegaran a ser igual a los blancos, pasó un montón. Totalmente de acuerdo. De hecho, Pero el todavía cambio. había derechos distintos. Claro, es más, exacto. Si te das cuenta, es un ejemplo interesante donde hay un cambio institucional oficial, pero a nivel de capital social todavía no ha bajado. O sea, el capital social todavía sigue viendo Pero incluso a nivel legal, porque por ley y todo. Sí, claro, claro. Estoy de acuerdo que el cambio institucional no necesariamente se reflejó en un respeto real hacia la otra persona. Sí, pero entonces lo más importante es que a veces la ley sí puede cambiar antes del capital social. No siempre es una cosa No automática. siempre lo que pasa es que vas a ver de que sí, yo sí creo que el capital social sí influye mucho sobre el cambio de la ley. Pero digamos, no fue, como es tanta la gente involucrada, no fue tan En esa comunidad. tan claro. Entonces, así rapidito, les cuento, lo que hice fue, en este paper lo que hago es tratar de testear esta hipótesis, ¿verdad? Ahora, les digo, medir capital social es complicadísimo, ¿verdad? Pero se me ocurrió lo siguiente, se me ocurrió que, como mi argumento es que bueno, aquí tengo un diagramita. Bueno, ya me acordé, primero lo que hice fue testear si las diferencias lingüísticas, por ejemplo, ¿verdad? La diversidad lingüística influye sobre los derechos de propiedad del país, ¿verdad? Y lo que esperaba era encontrar una relación negativa, es decir, lo que yo esperaba encontrar era que los países con más diversidad lingüística tienen derechos de propiedad mucho menos establecidos, ¿verdad? El argumento es que la diversidad lingüística aumenta los costos de transacción, eso dificulta que las personas puedan poner de acuerdo en los derechos de propiedad. Y lo que hice fue conseguir estadísticas del Heritage Foundation, analicé 170 países y conseguí un índice que se llama el índice de Greenberg, que básicamente lo que mide es la diversidad lingüística, y ese índice se levanta temporalmente, ¿verdad? Es un índice bastante complejo de levantar, pero sí está constantemente actualizado. Entonces lo que yo esperaba era encontrar una relación negativa. Mientras más alta la diversidad, más alto el índice, más alta la diversidad en ese país, deberíamos de observar que los derechos de propiedad son menos establecidos en esa región, y efectivamente eso es lo que encuentran, ¿verdad? Lo hice, esto es una cuestión puramente técnica, ¿verdad? Pero estoy mostrando distintas especificaciones para mostrar que es robusta la relación, ¿verdad? Y noten que en todas la variable Y, la variable dependiente, ¿verdad? Es siempre derechos de propiedad, ¿verdad? Allá también analicé los cambios en los derechos de propiedad. Y básicamente lo que estamos viendo es que es negativa la relación. Es decir, mientras más diversidad lingüística hay, menos son los derechos de propiedad que hay en ese país. Esto no es un hallazgo necesariamente novedoso, ¿verdad? Hay otros que han investigado esto y han encontrado resultados similares. Lo que pasa es que son estudios un poco de los 80, y yo lo que quería ver era si hoy todavía se observaba a nivel reciente, todavía se observaba algo de esto, y todavía está ahí la data. Luego hice los siguientes tests. Hice los siguientes tests. Lo que yo quería ver era quiénes cambian la legislación en los casos borderline, en los casos PROT, ¿verdad? Quiénes son los que hacen los cambios institucionales. Y lo que encontré, lo que yo esperaba encontrar era que la riqueza existente medida en el GDP per cápita de un país o de una región, ¿verdad? No debería de correlacionar, o debería correlacionar negativamente, ¿verdad? Con el cambio institucional. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más rico el país, ¿verdad? No debería haber un incentivo a cambiar las normas. Están bien con esas normas, ¿verdad? Lo que debería de hacer un impulso a cambiar la norma es que están creciendo, que hay un crecimiento en la riqueza de ese país. Porque lo que estoy tratando es de crear un proxy, un cambio en el GDP. Debería ser un proxy de nuevas oportunidades de intercambio que se están dando, ¿verdad? Con normas que están en la frontera. Ahora, admito que esta es una relación sumamente todavía no es tan directa, digamos, es simplemente que podrían haber otras explicaciones para lo que voy a encontrar. La tercera etapa del artículo la vamos a hacer contigo, digo así. Voy a tratar de hacer un experimento en Chernobyl para tratar de ver el vínculo directo entre empatía y costos de transacción en el establecimiento de normas en la región de los productos. Si todo eso lo vamos a hacer a nivel de ejemplos experimentales, porque queremos llegar a una relación mucho más directa. Lo interesante acá, creo yo,
es que vamos a ver de que hay algo de cierto en esta historia que estoy contando. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes fueron los menos propensos a tener leyes de esclavitud en Estados Unidos? Acá me voy a los en la muestra, dependiendo qué periodo estoy analizando, pero son 20 a 38 estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que estoy analizando es, uno, la variable E, es si el estado tenía esclavitud o no. 0 es que era un país no esclavo, ¿verdad? Un estado no esclavo, ¿verdad? Y lo que encuentro, lo que estoy esperando encontrar es que los más ricos no eran necesariamente los que cambiaron los que tuvieron propensión a liberar a los esclavos, sino que fueron los que estaban enriqueciéndose. ¿Sí? Ese es el argumento. Y lo que encuentro es precisamente eso. Por cierto, miren, así era Estados Unidos respecto a la esclavitud. Aquí hay unas cuestiones bien interesantes. Este es 1789. No sé si ven que aquí hay capital social, ¿no? O sea, aquí negro no es humano. Y miren cómo va emergiendo en el tiempo, es bien interesante. 1821, 1861. O sea, si ven aquí, el negro no es humano. Aquí sí. Y es bien interesante. Miren cómo, incluso a pesar de las grandes regiones, ¿verdad? ¿Pasamos otra vez? Rojo son regiones slave states, ¿verdad? Y las azules son free states. El negro acá participaba dentro de la economía. Era partícipe abajo de los recursos. Y estás diciendo que territorios como Nebraska, que no había nada, después había un delta positivo porque iban tirando riqueza. Esa es la idea, que digamos, los de arriba probablemente estaban. Mi argumento es que los de arriba eran los que más estaban creciendo, porque estaban teniendo interacciones en la frontera. Eso es lo que estoy tratando de ver. Pero ahorita por lo menos quiero ver si es cierto que esos son los que están creciendo más. Les recuerdo que es un estudio gamma todavía. Y efectivamente Es un protoestudio. Es un protoestudio. Son de los menos desarrollados. Pero que conste que hay otros cambios más bien de orden político, porque en 1821 le quitó Estados Unidos a México una buena parte, es decir, eso fue por adquisición, incluso de la parte, no dejan de Texas era México, independiente, Arizona, Antes de la expansión se reparte. Digamos, la parte de Texas se vuelve esclavitud y California. Y también hay otras variables que son muy importantes de tomar en cuenta, como para qué se usaba el negro. pero no sé, esa me digas, porque lo que pasa con California es que era algo así como tierra inexplorada, una buena parte de eso. Solo la parte sur hasta San Diego y California, donde estaban las misiones religiosas, era la única parte desarrollada, el resto era tierra del este completamente. Yo no sé. Solo San Francisco. Tu gráfica debería representar. Que era Ahorita no lo sé. No, todavía no. Pero, pero si quieres. Pero yo lo repito, digamos en el sur, como era grano, ahí se usaba mucho negro. En cambio, el norte era industrial. Entonces no había necesidad de. Yo creo que esa variable sí hace falta. Sí, es buen punto. De hecho, hay un argumento de California asociado a costos. Fíjate que California te no te pasa porque está toda una región agrícola que no conozco, pero como te sacaron del tema de las misiones y todo. No había negro, pero había. Eran protonegros. Estaban tratados como esclavos o como libres. Mi principal angustia es que no es más microeconómico el argumento. De hecho hay. O sea, yo tomo una decisión local, porque en una industria, pues no necesito esclavitud, ¿verdad? Claro, pero si lo amarras al GDP, ya puedes perder esas decisiones locales. Y es más, el argumento era el trabajo, la mano de obra barata para el trabajo del campo, que era más de la Lo otro, Carlos, que yo no sé si tendría relación o no, pero por ejemplo, la cantidad de negros. Ya Lucy hablaba sobre que en el sur posiblemente había más, pero el mismo hecho de que en el norte no existan tantos haría que no haya la propia esclavitud. O sea, quizás gente que se fugó, desgraciados. De hecho, hay estadísticas de la frontera. Tengo que controlar por la proporción de raza negra, pero sí hay estadísticas de la proporción por estado en esa. Entonces, tal vez lo que quiero que vean es que aquí está, por cierto, medidas del GDP antes de 1861, que es donde están establecidos los estados, cuáles son cuáles, ¿verdad? Es bien difícil de conseguir, pero sí logré conseguir algunos datos y me basé ahorita, tengo medidas indirectas, tengo medidas directas de GDP y también de medidas de lo que es cantidad de empleados que había, que es un proxy, ¿verdad? De tanta actividad. Es pronto también. Claro, lo que pasa es que estos estudios es difícil hacerlos con data, pero observen que encuentro precisamente una relación negativa, es decir, mientras más estaba creciendo en
oportunidades de trabajo del Estado, menos es la probabilidad que fuera esclavo, ¿verdad? Esa es la primera. Lo mismo del GDP, ¿verdad? El GDP antes, noten que siempre estoy tratando de hacer mediciones antes de la transición, porque si no me podría criticar en la homogeneidad, ¿verdad? Siempre tengo esta separación en las mediciones. Y lo mismo, ¿verdad? Activa la relación. Es decir, los países que más se enriquecían eran los que estaban liderando. Rapidito, ya que se ven, ¿quiénes fueron los más propensos a ser minuciosos en la ley de aborto? Aquí también hay algunas estadísticas. Observen que para mí meterle detalle a la ley de aborto, no simplemente decir no se puede matar a un bebé, ¿verdad? Sino meterle especificidad, de alguna forma es más sofisticación de la sociedad. Y lo que estoy encontrando era lo mismo, que los países que fueron los que más estaban creciendo en términos económicos, ¿verdad? Antes de que se diera el cambio, recordad que esto es antes de que se diera el cambio, son los que precisamente fueron más picky en permitir el aborto en ciertos contextos y en otros no. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden que no permitir el aborto a la mujer significa limitar a la mujer a poder producir. Hay un impacto económico en la mujer, ¿verdad? Cuando decimos no puede, simplemente tiene que aguantarse, aunque yo voy a decir violado, aunque usted se pueda morir, aunque... ¿sí? Entonces lo que estoy encontrando es lo mismo. Por cierto, así está la legislación de abortos. Es bien interesante ver cómo... Por cierto, esto lo está haciendo en Estados Unidos porque es donde hay data así específica de GDP y todo eso para cada región. Por ejemplo, noten que en una buena cantidad de estados el aborto es legal si fue por motivos de violación, ¿verdad? Por ejemplo, el verde, ¿verdad? Es legal en caso de que esté en peligro la salud de la mamá, ¿verdad? Y aquí es en Alaska ustedes pueden ir a abortar ahí solo por gusto, por deseo de hacerlo. Hawái también. Y fíjense que no es raro, ¿verdad? Porque son los países como que más alejados del capital social que probablemente está dominando en el mundo, ¿verdad? Lo que encuentro acá es algo parecido, ¿verdad? Acá encuentro que los estados que se estaban enriqueciendo en este periodo son precisamente los que impulsaron TSL, que es decir, to some level, es decir, legal to some level, hasta algún punto es legal el aborto. Como decir, no son blanco y negro, no se puede abortar o sí se puede, es condicionado, ¿verdad? Entonces lo que encuentro es que específicamente los países que están creciendo más son los que están siendo más cuidadosos en eso, ¿verdad? Y por último, la legislación de animales. Todavía hay otra parte que estoy analizando en la votación de la mujer, que tiene un vínculo importante con esto también. Pero lo mismo, en lo que es la legislación de crueldad animal es bien interesante porque aquí no encuentro una relación. Es decir, yo hubiera esperado lo mismo, que los países, los estados que están enriqueciéndose, deberían de ser los que, en este caso, la fecha en la que se introdujo en el estado la legislación. Entonces, noten que aquí yo esperaría, mientras más rápido entra la legislación, pero que ese estado más adoptó un cambio institucional más rápido, ¿verdad? Yo hubiera esperado que esos estados son los que son más ricos, los que están enriqueciéndose más. En este caso no encuentro una relación. Aquí está la legislación de lo que es la crueldad animal. ¿Se dan cuenta cómo es cada vez más heterogéneo? ¿Se dan cuenta que hay más homogeneidad aquí, por ejemplo? Y aquí. ¿Verdad? Y aquí. Aquí es bien heterogéneo. Claro, pero a mí no me extraña esto, porque yo insisto que yo creo que la parte del capital social es algo que se le ha dejado, no sé, siempre se le da un argumento como mínimo, pero creo que es bien importante el factor que mueve estos fenómenos. Pero, obviamente, más tengo que contar aquí, pero lo que quiero que vean es que no encuentro una relación positiva. Ahora, esto es importante también, es bien interesante, porque básicamente lo que está diciendo es que el cambio en la legislación animal es pura empatía, es decir, no hay un argumento económico, simplemente están diciendo nos da pena, ¿verdad? Y ganaron los que les da pena, ¿verdad? No estamos creciendo necesariamente con regresar a los estados. No me da tiempo. Ahí los amarillos son los que están más open. Best, porque dice best en amarillo. United States Animal Protection Laws, la top tier, los que tienen más fuerte la legislación, ¿verdad? Los verdes. Verde, rojo y rojo. Los rojos son los que son más relajados, ahí puedes comerte un... Los verdes son más altos. Es que el uno tiene un circulito amarillo que es el best y el... Kentucky es el worst.
Pero best, ¿comparado con qué? Creo que es este que toque. ¿Qué quiere decir best? Mayor protección. Mayor protección. Sí, solamente Las biasing o este reporte está mal. Sí. ¿Cuál es best? Vamos. O sea, Me refiero yo pues a que hay una regla, norma de qué le puede hacer a un animal y que no, y te meten preso. Es más, hay 10 años de cárcel ustedes en algunos estados y hacen... Por eso ese programa en Discovery Channel del Animal Planet de la policía que mete presos a la gente que tenemos perros sin agua, no sé qué se puede. sí, pues, seguridad. Pero, Carlos, perdón, solo así, una intervención rápida. ¿No podría ser que, al igual que quizás en otros de los casos que presentaste, pero particularmente en este, no fuera el tema de buscar una relación necesariamente lineal, sino una multilineal, por ejemplo, agregando factores culturales, por ejemplo, religiosos, perdón, es que no se lo dije. étnicos? Sí, buen punto. De hecho, sí tengo los controles. Ahorita me enfoqué nada más en las variables que estoy usando para hacer en mi caso. Pero tenés razón, notar que estoy controlando por religión, estoy controlando por nivel educativo. ¿Verdad? Y también estoy, de hecho, pero es que son tantas, porque tengo distintas especificaciones. Y si ves todos, son así, todas las versiones tienen control. Sí, he visto el control. ¿Verdad? Tengo controles por región, pero Pero sí lo estoy, o sea, sí lo estoy incluyendo, ¿verdad? ¿Y calculaste la significancia estadística? Sí, el asterisquito. es que en Tokio, creo. El asterisquito es al 95%. al 95%. Los animales no están también, los que lo usan ganado. Es que lógico. Todos los que tienen asterisquito, digamos, un asterisquito 90% confianza, dos asterisquitos 95%. Y 397, Te echas a tu coche y te lo comes. No, a tu perro, pues no. Bueno, para terminar, ya Y terminé. no dices el que está arriba, porque eso es Sí, bueno. porque es eso de que nadie tiene que interrumpir. Pero eran preguntas, no era. Sí, claro, está bien que tengan dudas. Lo que no quería era empezar a debatir que no están de acuerdo. Porque ahorita truenen, si quieren, pero va. Y el otro detalle. El hecho de que no salga correlación positiva para derechos de los animales me parece bien interesante y bien importante. Lo que pasa es que todavía no he desarrollado esa parte del artículo, pero ya hice algunas revisiones. Si encuentro, por ejemplo, de que los estados, el cambio en la legislación de aborto es muy cercano, ¿verdad?, al cambio en la legislación animal. Entonces, según mi argumento, si ese cambio hacia los animales fue muy empático, puramente empatía, deberíamos de observar que los estados que toman decisiones de cierta forma deberían de ser también más propensos a tomar ciertas decisiones en otros asuntos, por pura convicción. Y efectivamente eso es lo que encuentro. Lo que encuentro es que no, eso podemos haber puesto acá, no encuentro significancia, porque por eso no tiene acá, en la riqueza que se dio antes en el Estado. Pero los países que votaron a favor de la votación de la mujer y del aborto, sí correlaciona con los países que liberaron, que pusieron normas en los animales. Entonces, yo creo que eso sí es un test bien interesante de capital social. Si ahí estamos viendo que es un argumento puramente empático y no necesariamente... ¿El nivel educativo qué tan importante es? Fíjate que a veces ese es ambivalente, sale y no sale. Pero entonces sintieron empatía con la mamá, estás diciendo, ¿verdad? No con el niño por nacer. Sí, Con la mamá. Pero habría que testear eso. Sí, la empatía es bueno. Es más, la legislación, me voy a ir mucho más piqui en la legislación porque quiero ver específicamente que hayan hecho cambios para proteger a la mamá, no al bebé. Pero sí, esa información sí está. En literacy, por ejemplo, si ven, solo aquí no salió significativa, ¿verdad? Aquí salió, si te das cuenta, ninguna es significativa. Solo aquí me salió significativa y negativa, ¿verdad? Que lo que quiere decir es, mientras más educación había, más rápido adoptaron la legislación. Pero, por ejemplo, directamente no contra el cambio, sino contra el Gross Domestic Product per cápita, sí tenés 95%. Sí, ahí lo que está diciendo es que los más ricos, los estados más ricos, ¿verdad?, efectivamente fueron los que hicieron el paso más rápido, pero no los que se estaban enriqueciendo, sino los que ya eran ricos. Sí, pero tanto en el 59 como en el 69. Solo que sí. En las dos estoy encontrando que es robusto el resultado. Sí. Aquí lo que cambié fue la especificación de las variables, midiendo más o menos lo mismo, pero con un distinto starting point. Sí, como para comprobar que el efecto es consistente. Que no se pudo resolver desde ese momento. Sí. Y entonces estas son las conclusiones.
obviamente pareciera que va por aquí, porque no hay mucha tela que cortar. El establecimiento de derechos de propiedad está sujeto a costos de transacción asociados a las capacidades de las personas para comunicarse y consensuar reglas, ¿verdad? Nada, sugiere eso. Los acuerdos sobre derechos de propiedad emergen en ambientes de bajos costos de transacción. Esto no es tampoco idea mía. Densex, por ejemplo, tiene un poquito de esto también. Y por ende se sesga hacia contextos de similitudes raciales, confianza o lenguaje, ¿verdad? Pero ya arranca el proceso. La interacción económica que genera riqueza y a la vez respuestas empáticas impulsa la expansión del círculo moral de Singer. La idea del expanding circle realmente no es mía, es de Singer, ¿verdad? De ahí saqué la idea. Lo más que él no hace un argumento de transacción y esas cosas. Él es filósofo, ¿verdad? Pero la idea era también para incluir nuevos seres de consideración moral. Incluir o excluir, ¿verdad? Porque noten que digamos, incluyeron primero al embrión, pero después lo excluyeron. O sea, incluso Troy salió, ¿no? Ciertas consideraciones morales hacia animales podrían definir un límite en la progresión moral, al menos acorde con la data disponible en la cultura de Estados Unidos, porque en otras revisiones que no he mostrado acá, sí muestro que Estados Unidos, en todos los casos, después de los cambios institucionales, siguieron creciendo y crecieron más. La diferencia fue en el caso de las leyes contra el respeto animal, que ahí sí muestro que la tasa de crecimiento de Estados Unidos se redujo, ¿no? Entonces, podría ser de que como que estamos llegando ya al punto marginal, como que estamos llegando a un punto donde ya no es tan efectivo desde el punto de vista económico, algunas normas, como que ya estamos encontrando un tope más allá del cual ya no conviene seguir pasando. Pero veremos. Y varió la economía debido a otros factores. Lo más que ese argumento necesito ver la crisis, porque ahí está el Dr. Crash y puede ser eso, no necesariamente que los animales hayan sido una decisión de hechos. O sea que todos los indígenas igual tienen que aprender español. Entonces ya me dan las tuyas. Sí, ese índice me parece interesante, si es una partición, ese índice de la falta de comunicación, si es que hay otros idiomas, como aquí que somos bilingües, como dice acá, o si realmente hay una partición, hay un grupo que no se puede hablar con este, como dice que es un índice complejo, no sé cómo está concebido. Fíjense que yo creo que los mercados son moralizantes. Por ejemplo, hay un caso que cita Densex, bien interesante, de tribus apaches del sur del norte de Estados Unidos, que no hablaban el mismo idioma. Y sin embargo hacían intercambios económicos, ¿verdad? Con señas. O sea, para hacer el intercambio tenían las señas y se respetaban, ¿verdad? Y sus normas eran distintas, pero se respetaban porque había un motivo para querer intercambiar, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que mientras haya un mercado, hay una posibilidad. Hay una posibilidad de poder negociar algún tipo de norma. casos así, en Portugal, cuando empezaban a hacer sus navegaciones para explorar y eso, encontraron un pueblo en África, donde ellos ponían una vasija y ponían lo que querían intercambiar. Entonces tú ponías el dinero en la vasija. Si ellos encontraban un monto que si era, se llevaban la vasija y tú te podías llevar el producto. Si no les parecía, quería decir que tú tenías que echar más dinero en la vasija. Y todo eso sin hablar. Sí, cambiaron cosas. Hay un ejemplo buenísimo, ¿Podemos hacer eso? Ya, perdón. Y creo que las cámaras murieron. ¿No? Sí, estaba probando la Pero podemos seguir hablando mientras ellos nos van diciendo. Bueno, soy todo oídos. ¿Y estás explicando algo? Sí, solamente los que piensan verificar y pueden ingresar ahí con su usuario. Soy todo oídos. Pues si querés entrando. Permíteme contarles la historia de los apaches que les contar. Es que hay un caso bien bonito. Los apaches intercambiaban pieles. No apaches, no, tribus. Eran distintas tribus que intercambiaban pieles. Y eran medio nomádicos, es decir, no eran territoriales, pero sí eran muy respetuosos de la propiedad de quien había cazado un animal. Tenían trampas. Entonces tenían derecho a trampa. Hay un concepto de propiedad asociado al derecho a trampa. Y la regla era la siguiente: si ustedes estaban perdidos en la selva, en algún lugar, y se estaban muriendo de hambre y encontraban una trampa que no era de ustedes, porque estaban marcadas. No era de ustedes se podían comer al animal, pero tenían que dejar La trampa cargada otra vez. no, tenías que dejar la piel, Sí. ¿verdad? Ok. Y la cola, ¿verdad? Pero te podías comer al animal, es decir, era considerado Era un asunto de subsistencia. Era ético. ético. A mí me es hace económicamente lógico. Gracias. Puede desaparecer la especie, si no. A mí me da curiosidad lo que planteas porque, digamos, posiblemente es más complicado para cervecerías centroamericanas, Pepsi o Tortrix vender en áreas donde digamos, el idioma prevaleciente es más cachiquel, mango, lo que fuera. Pero igual sí,
confluencia de todo el país. Y todos, independientemente de la raza, compramos. Entonces no sé qué es exactamente la diferencia que podría sesgar a que no compremos en la parte política o no compremos en la parte de minería, aunque sí tengo mis inquietudes. Fíjate que el 50% de nuestros clientes, estimo yo, de nada, son indígenas que no hablan español. No son de los Rolling Stones. Hablan muy mal español. Pero a lo que voy es que no necesitan, van y compran. ¿Estoy seguro de eso que dijiste que no hablan español? No hablan bien español. O sea, no hablan bien. Son cachiquiles muchos y, o sea, las actividades oficiales no, estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que no necesariamente hablan tal vez como yo hablo en inglés, digamos, en el sentido pues, de que no es mi idioma. son bilingües, es que el problema son bilingües, o sea, no es problema, pero la realidad es que son bilingües, todo el mundo los pinta como que no son. Hay una clase muy excluidas, Es muy poco lo que ya no que se muy anciana. Tal vez solo agarrar Yo creo que tal vez el tipo de la transacción económica que se va a realizar sea significativo, porque hay algunos casos en los cuales basta un procedimiento sencillo como ese que Lucy hablaba antes, o incluso el de las trampas, en los cuales es más bien una serie de pocas señales las que son necesarias para poder realizar una actividad económica. Sin embargo, hay otras que son altamente complejas. Por ejemplo, qué sé yo, la fusión de empresas, el intercambio científico a nivel, qué sé yo, de bioquímica, física, conceptos antropológicos incluso, en los cuales no es tan sencillo como 2, 3 signos o símbolos o procedimientos A, B y C van a resolver el problema de una transacción entre dos o más personas. Entonces yo creo que el tipo de la transacción que queremos realizar puede ser que sí esté de alguna manera condicionado su éxito o no a la facilidad de comunicación. Tal vez más adelante a través de sistemas tecnológicos logramos facilitar, y de hecho así ha de ser, muchas de esas transacciones complejas, porque se requiere una buena comunicación entre las partes que no puede ser tal vez simplificada a ese grado que ejemplificaban antes. Pero yo sí creo que hay diferentes tipos de transacciones. Yo solo quería agregar pero un ejemplo que yo lo he vivido es, para mí es mucho más fácil establecer un negocio, que ya no es solo compra-venta, ¿no? Así decía Lucy. O sea, todos sin hablar una gota de inglés, vamos y compramos en Estados Unidos. Se va solito, agarra, paga, no hay que hablar con nadie. Pero hacer un nuevo negocio se le hace más fácil en español que en inglés. Y te das cuenta que es mucho mejor comunicar, y eso que me la puedo ya ahora al fin el inglés, pero siento esa barrera de generar la empatía, generar la comunidad, la fluidez. Y un nuevo negocio es bottom line, GDP, pues porque somos generadores de riqueza. Eso es lo que iba a decir, porque lo que sí varía es la tasa de cambio, puras transacciones de comalito no se van rápido. O sea, es que llegar a ese nivel de sofisticación las transacciones no es una cosa muy... Pero sí, el comercio intercambio abonos, por ejemplo, también surge la necesidad de tener el idioma, no es como casi en la secundaria, que hablan más francés que español, que la necesidad la genera el papelito y eventualmente gracias a negocios. Yo tengo una duda, fíjate que cuando estabas hablando ahí del nivel de crecimiento y todo, yo creo que no sé si viste en algunos lugares el nivel de lobbying y participación en grupos de interés. O sea, que tanto realmente esto es capital social o son grupos de interés que son los que manejan sus agendas y tienen muchos recursos, mientras que el resto de la gente se asombraba no le importa. Porque lo ves en comunidades, por ejemplo, ahora que estaba mucho en mis abuelos de Torreón, la gente que es urbana no le importa lo que pasa, pues están ocupados por sus comercios y sus cosas, pero los grupos de interés son beligerantes impresionantemente. En cambio, en las áreas más rurales, los grupos son más unidos, están más ocupados de lo que realmente pasa en la comunidad.
Entonces no sé qué tanto realmente sea capital social, porque al final de cuentas estás viendo leyes, y las leyes surgen de grupos de interés, no necesariamente de costumbre. Entonces, Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si ves, si ves la literatura de grupos de interés, la verdad es que esa es mi tesis sobre el banco, ¿por qué se forma un lobby? Que hay gente que está interesada en poner plata para impulsar una agenda. Eso le digo. Entonces, pero lo que voy es por qué se forman. Probablemente sí tienen un rol, mi argumento es, hay otros argumentos de por qué se pueden formar, pero yo sí creo que hay gente que está convencida de que no está bien que ciertas personas estén haciendo ciertas cosas con ciertos pero mi cuestionamiento es que el grupo de interés es contrario al capital social. Porque el capital social está ocupado en otra cosa, y para mí realmente el grupo de interés sí, no le importa porque no le afecta. O sea, yo ponerme una reivindicación de defensa de que no haya corrida de toros, pues me la mano, no estoy de acuerdo, pero no me quita nada. Pero el grupo de interés sí va a hacer mucho esfuerzo porque eso pasa. Pues no es producto del capital social donde todo el grupo, como me planteabas ahí, está de acuerdo en que las cosas cambien y se expanda la barrera. Es la indiferencia de la mayoría que da el espacio a que el grupo de interés pueda adelantar su agenda. Yo eso lo miro muy fácilmente reflejado cuando en una elección gana un alcalde, pero el otro que empieza a protestar consigue que quemen la alcaldía, que quemen la policía, que quemen todo, aunque el grupo es menor. Digamos, ya no tienen el mismo interés en posicionarse. Pero tal vez no sería capital social solo, sino alguna medición que permita medir intereses. Y construyendo sobre eso también, tú cuando dijiste lo de los esclavos, que dijiste, tal vez empezaron a ver como esos pobrecitos y por empatía y todas las cosas. Esos casos fueron súper excepcionales. En la mayoría de los lugares no fue por empatía que se quitó la esclavitud. En unos fue por amenaza, en otros fue por querer fregar a la gente que manejaba la industria. Digamos, no sé, yo era enemiga de los portugueses y los portugueses eran los que importaban, digamos, eran los que tenían la industria de la esclavitud. Entonces, por molestar a los portugueses, abolir la esclavitud, se les acabó el negocio, digamos. Rara vez pasó que por empatía, y digamos los ejemplos clásicos de la gente que estaba preocupada por los derechos del negro y eso, o del indígena como Fray Bartolomé de las Casas, digamos, estaban tan conscientes de que eran una excepción y que no iban a lograr nada, que hasta en sus discursos se notaba, digamos, ellos decían así, yo soy la voz que clama en el desierto, nadie me va a escuchar, pero igual lo voy a decir, digamos. Entonces era más como por su sentido de self-righteous, digamos, de no me puedo quedar callado, a saber que iban a lograr algo, digamos. Mucho se avanzó después de la revolución de los esclavos en Haití. Pues todo el mundo decía, si los tenemos muy subyugados nos va a pasar lo que pasó en Haití, ¿verdad? Que no queremos un país negro, no sé, no queremos que nos echen o algo así. Entonces, casi no sucedió por empatía, casi siempre sucedió por estrategias. Fíjate que yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están planteando, porque solo para hacer algo, observen que el R cuadrado de mis regresiones anda alrededor del 20%. Si ven que en todas anda por ahí. Ahora, esto en investigación no estamos dando un problema, porque lo único que estoy tratando de hacer acá son dos cosas. Es si el fenómeno podría ser parte de los drivers de cambio institucional. Porque yo no estoy argumentando que este es el único driver. Yo lo que estoy tratando de ver es si algo de la empatía juega algún rol. Lo único que sí veo yo en el UF, como diría Maclossi, de las correlaciones, de las alcances, es que sí es fuerte, así pareciera ser tener un rol importante. Pero estoy de acuerdo, los intereses individuales, quererle meter la daga a una industria, eso es parte de la lucha política de los cambios institucionales. Pero no dudo que fuera ahí también un rol importante. Cuando hay mucho crecimiento, la gente está tan ocupada en hacer lo que realmente para la gente es importante que dejan el espacio abierto para los políticos. Pero yo creo que sí hay, estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan, sin embargo creo que hay algunos casos y algunos temas. Por ejemplo, que hablabas de los animales o el caso probablemente del aborto, en el cual la empatía sí juega un rol más significativo del que puede estar jugando en decisiones que son netamente de carácter económico-político. Por ejemplo, probablemente si hubiera un gran negocio en el tema de los derechos de los animales, un negocio para algún grupo de interés, probablemente ya habría pasado una legislación o no pasado una legislación y habría habido esos grupos de interés, ha habido un intento por orientar la opinión pública para que se diera o no se diera la ley. En el momento en que las pieles eran un negocio importante,
países de Europa, sobre todo en la parte de Escandinavia, los países nórdicos de Europa, en la parte de Estados Unidos y Canadá. Probablemente pasar una ley de los derechos de los animales y de que pobrecitos los castores hubiera sido prácticamente imposible, y convencer incluso a la gente que tuviera empatía con las pobres nutrias y eso era no económico. Pero cuando eso dejó de ser tan significativo por las de las sintéticas, etcétera, entonces se comienza a notar que los grupos de interés, tal vez estos de los derechos de los animales, por ejemplo, o los así llamados derechos de los animales, se mueven por eso, por empatía, porque el aspecto económico-financiero está dejando de ser parte de las variables en juego. Tal vez. Es decir, es el tipo de situación la que genera. ¿Y cuáles son los grupos de interés? Es un poquito la historia que están puestos. Pero no nace de la sociedad, o sea, tenemos el tema del aborto, hay dos grupos que son los que manejan toda la prensa, son temas que vos no platicabas en tu casa cuando uno era... porque no era parte del interés social. No. Ahora son las armas, entonces ahora todo el mundo está obsesionado con el tema de las armas. Probablemente en esa época se miraba más natural. ¿Quién lo maneja? Lo maneja el NRA y lo maneja el... Pero precisamente creo que es cultural, y lo que comentábamos antes de comenzar aquí, el cambio así, yo creo que es un cambio cultural, pero incluso el cambio cultural puede estar, no puede estar, está regido a las modificaciones influenciadas por los grupos de interés. Ellos van haciendo lobby, van haciendo el mercadeo de tal manera que se va volviendo parte de la cultura de poquito en poquito, o tal vez no de poquito en poquito, sino rápidamente en algunos casos en la sociedad, como mencionaba Carlos, cada vez tal vez más rápido. Esos factores y que hacen que la llamada cultura de un país vaya cambiando. Como uno lo ponías en el curso de 100 y pico de años, el aborto ha tenido cambios sustanciales en los Estados Unidos, para un lado incluso un regreso y un cambio continuo nuevamente, esos pienso yo que se debe a la modificación del patrón cultural, dado en muchos casos por esos grupos de interés. Aparte de esos grupos de interés, lo único otro que se me ocurre que puede estar aplicando son los cambios obvios que son por cuestiones naturales, qué sé yo, terremotos, heladas me refiero, por ejemplo, el hombre llegó a América porque se congeló el estrecho de Bering, o por lo menos a América del Norte. Entonces eso creó cambios culturales en aquellos pequeños grupos de población que cruzaron hacia América y formó diferentes condiciones culturales. Entonces, bueno, tal vez ahí no hubo grupos de interés, sino una condición externa a ellos, exógena. Pero aparte de eso, todos los demás cambios culturales es casi seguro que vienen por la aplicación de grupos de interés, de una manera o de otra. Sí, yo pienso que siempre hay grupos de interés en comando. La pregunta es por qué se forman los grupos de interés. Porque hay gobierno. Bueno, sí, Pues es que el grupo de interés es una forma a veces ineficiente para todos, que yo solo estoy advancing mi propia eficiencia en mi entorno local. O sea, un grupo de interés puede financiar bien fuerte, digamos, voy a grabar este ejemplo, pero digamos, bien fuerte que cierto tipo de alimento en el país esté más caro, daña a todos los... El poder. Exacto, daña la proteína, daña a toda la población, tiene problemas nutricionales, pero hay un grupo que se beneficia. Entonces, no lo vas a poder medir. Vemos que es bien tangible el impacto de ese pequeño grupo de interés, pero nunca lo vas a poder medir en el GDP. Porque solo está ese grupo, y eso es porque hay gobierno. Si hubiera más fluidez, si hubiera un mercado más competitivo, no verías. De hecho, eso es un grupo de interés y que hace lobby al gobierno. Yo quería solo rescatar lo que decía Eso es lo que también es importante porque la economía informal, muchos de los cambios que ocurren realmente es economía informal, más economía informal, y eso nos trae el ejemplo. Pero quería rescatar lo que dijo Adrián, que creo que es interesante, porque
José Antonio y yo creo que vimos como un pattern ahí. Por ejemplo, Kentucky es el peor, pero Kentucky es sumamente, tiene todos los caballos, pues. Y yo lo poco que sé de caballos, creo que les va muy mal a los caballos de carreras en sus últimos años. Y posiblemente es tal que si pasas leyes que los protegen, que a lo mejor desmoronás la industria de Kentucky. Entonces ahí hay un grupo de interés que se opone fuerte, estoy adivinando, pero eso creo que es un microescenario que podrías validar fácilmente. Entonces vas a encontrar grupos de interés que se oponen a leyes de que van a decir esta gente ridícula, citadina, que quiere proteger al chuchito, por extensión nos van a fregar a los caballos, y Kentucky depende económicamente de eso. Le hablas hasta el gobernador y dice, no, que también tiene a lo mejor fincas de caballos y no vas a pasar la ley. Pero ahí planteaste la misma escena de los negros. Sí. Ahora vos me estás afectando porque yo tengo mis negros produciendo y vos querés que los... Y los del sur no querían perder a los negros. Ahora, lo que entendí de Adrián es esto, que es cuando te vas a un estado donde ya dejó de ser ganadero, digamos, o de usar los animales para fuente de riqueza, ese grupo de lobby, se retrae. Ya no es fuerte, ya no es importante. Ya no tiene interés en seguir empujando. Lo que es el espacio al empático, digamos. Ahora, el empático no necesariamente se va a traducir a una ventaja económica. Entonces vas a ver un avance mucho más lento que, por ejemplo, los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer significan que la mitad de la población puede trabajar. O sea, por eso es que yo me sorprendió Saudi Arabia que la mitad de la población no trabaja. Es porque ellos lo pueden afford. O sea, tienen tanto dinero que no necesitan que la mitad de la población trabaje. Pero te vas a Egipto, que también es musulmán, y todas las mujeres son doctoras, ¿por qué? Porque no son ricos. O sea, necesitan que la mitad de la... ¿Qué sociedad hoy por hoy puede ser competitiva solo con interés superior? Con la mitad de la población en su casa. Pero los animales no dan ese gran... O sea, los derechos de los animales aparentemente no dan esa ventaja económica. Entonces, tal vez vas a ver un cambio suave, solo porque se sustrajo los intereses. Y fíjate que en esa, agregándole a eso, hay otro factor importante. Curiosamente, Kentucky está a la par de Illinois, tiene el best divorce, ¿no? Pero Kentucky es un estado muy rural en general y no tiene un centro urbano como Chicago, que es extremadamente fuerte. Entonces, los centros urbanos, Boston, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, jalan mucho en la política de esos estados, son muy fragmentados, son los que votan y son los que votan. Entonces, si vos debes metido en una ciudad como Chicago, donde tenés tu gato y tu perro y pisas sin nada igual que él, como que la empatía, no le veo mucha ciencia al asunto, pero no es, probablemente los que están más al sur en Illinois, que sí tienen fincas, los hicieron a un lado, por la densidad humana. Entonces, podría ser un factor interesante en determinar si existe una correlación en los centros urbanos, porque la política de Estados Unidos se nota cómo los centros urbanos jalan las decisiones en las elecciones. Reduce costos de elección para el otro. Sí, pero fíjate que todos los temas que se consideran liberales, o sea, liberación de derechos de los animales, del aborto, todas esas cosas que las agendas del demócrata tienen mucho pegue en los centros urbanos. No así en las áreas más antiguas, que son más tradicionales, con una vida más rural. Ahora yo creo que estos ejemplos de grupos de interés y eso te podría servir un montón para expandirte en tu explicación del borderline. Porque tú decías, es que este borderline es crítico y es violento, no sé qué. Entonces tal vez, pero no ahondas mucho en eso, solo decís, este borderline ocasiona ciertas crisis. Entonces a lo mejor este tipo de ejemplos de conflictos de interés versus gente que quiere movilizar estas legislaciones por empatía te puede servir como ejemplo de por qué es que es violento ese borderline. Porque le toca a la gente que por empatía quiere lograr avanzar esas leyes, luchar o no sé, enfrentarse o no sé qué palabras le pueda usar contra la gente que ha tenido un interés y que no le conviene avanzar sobre sus derechos. Y que tiene privilegios. Derechos como se entendían antiguamente. Tal vez solo como comentario de lo que Rodrigo decía de los gobiernos, porque en muchos casos entendemos el gobierno como el gobierno de un país o de un estado, pero en muchos casos, y a lo largo de la historia así ha sido, no necesariamente es contra el gobierno de un país o de un estado, sino contra los administradores o gobernantes o líderes religiosos, no refiriéndose a un país,
o incluso de una organización civil, es decir, son simplemente grupos de interés contra una estructura organizada, sea por fuera, no necesariamente tiene que ser la de un país. Sí. Fíjate que no sé si tiene relación con lo que decís, pero Joski habla del hockey stick, ¿no? Yo sí creo que este proceso es distinto antes que después, porque a medida que la sociedad está avanzando más rápido económicamente, los grupos de interés no han representado, digamos, en el pasado tenías mucho interés y por eso era violento ese cambio. Creo que ahora es más sutil, pero es porque lo que hay es indiferencia. Estás tan ocupado porque realmente tienes la capacidad de producir, de crecer y desarrollarte, que la verdad es que te cansa el tema de los animales. Aquí como un chiste, pero la verdad se me pone la producción, no, hay cosas más importantes que hacer. En 1500 la cosa era de vida o muerte, porque era una sociedad muy paupérrima, ¿no? Yo creo que los cambios, por eso les decía que no lo veo como capital social, porque realmente no son cambios porque las sociedades y los grupos se mueven en una dirección u otra, sino que más bien han dejado el campo abierto para que los que tienen el interés puedan hacer, son cambios más sutiles, a nivel de legislación. Pero ¿qué sentís vos que estimularía el día? ¿Qué sentís vos que es el catalizador que empuja a que emerja ese grupo de interés? Los grupos de interés no han existido, pero yo creo que ahora los mecanismos de cambio no es a través de crear capital social, que la sociedad esté de acuerdo con otra idea y que se va expandiendo, sino que te vas de una vez a donde necesitas, que es centralizar el esfuerzo de la legislación. Yo creo que los cambios antes eran más sociales, antes de que en la época que vivíamos normalmente. Hoy son cambios políticos. Cuando fuiste sacar una ley que no decía que ibas a hacer esta ley, ¿qué te queda? Pero yo sí creo que hay mucha más influencia. Por ejemplo, en Guatemala hay un grupo de, ¿lo has visto? Que hay una legislación para derechos de las personas. ¿Lo has visto? Está ahí. Sí. Está dando vueltas ahí. Yo estoy muy interesado en eso. Los académicos. Por interés propio, aquí vamos a ponerle a Carlos Méndez. Pero lo que voy es que, por ejemplo, hay un grupo de personas que sienten que la cosa no está bien y están empujando eso. Ahora, te aseguro que la gente que está ayudando a empujar esa legislación es gente que empatiza. Ahora, no sé si va a tener suficiente músculo. Pero te voy a decir la diferencia. Pero por ahí arranca, yo creo que en el siglo anterior, ni siquiera, a principios del siglo XX, probablemente mi abuelita y toda esa mara se hubiera escandalizado con eso, pero es un escándalo. Hoy, ese es el problema de los derechos. por eso es parte del capital social. Pero es que eso es parte del capital social. Nosotros ya tenemos una actitud mucho más tranquila con respecto a la Constitución que lo que tenían hace 60 años. Pero dijiste que era poner la atención en el caso de yo como lo entiendo es una cuestión más activa, no es como Ya se casó. para mí no es la indiferencia, porque a mis esposas no es. Es que si no te, lo que voy a No decir me es que importa, no es parte de esta. por ejemplo, si viene alguien, imagínate que alguien se sienta aquí y dice, miren, ¿a qué te dedicamos? Yo soy prostituta. A eso me dedico. Yo soy médico. Digamos, probablemente vamos a sentir así como, probablemente el capital social del grupo todavía sigue raro eso. Dentro de 60 años. Es como que alguien llega y yo vendo chuchitos, ¿verdad? Es decir, no vamos a sentir absolutamente nada de esa conducta porque todavía no hemos creado un debate. Está en una cocina en el camino real y cae entre huecos rusos sobándose, todavía de casa así, pues, pero creo que sí está incluido. A lo que voy es que eso sí está incluido dentro de la noción del capital social. Yo sé la parte compartida, me suena como que hay una situación Pero conocimiento compartido quiere decir que todos lo tienen, no que están de acuerdo con. Pues, por ejemplo, si habláramos en este caso de lo que es el aborto, todos tenemos un conocimiento, si no compartido, digamos, un tipo de conocimiento. Todos tenemos una posición distinta. Tenemos fronteras, digamos, en distintos momentos. Y va a ir cambiando con el tiempo. Eso es
más me les tanto. Pero digamos, si existe, ¿será que eso es capital social? No creo que tal vez sí influye. Yo creo que sí hay dos puntos, pienso, que por lo menos son de consideración. Que uno va relacionado con lo que vos mencionabas, con lo que acabas de decir. Porque yo creo que las personas tienen más tiempo ahora para dedicarse a la consideración de aspectos que antes no tenían, porque antes era un asunto de supervivencia o sobrevivencia o de mejorar las condiciones mínimas que estaban cerca de la supervivencia, y a eso tenías que dedicar la mayor parte de tu esfuerzo, y el resto del tiempo lo tenías que dedicar el poco tiempo que te quedaba a descansar para reponer esas energías, por lo menos la mayor parte de la población del mundo. De hecho, por ejemplo, hasta 1850 la mayor parte de la población, y según creo algunos estudios así aproximados, dicen que hasta 1850 las personas no se alejaban del lugar en que nacían más de 150 kilómetros. Y cuando ocurrió la revolución industrial, mejoraron las condiciones de vida, las personas tuvieron la posibilidad de escoger, fueron cambiando su patrón de cuánto tomo de esto y cuánto tomo de aquello, que esto era de trabajo y cuánto tomo de, entre comillas, ocio. Eso ahí fue cuando comenzaron a aparecer las agencias de viajes, los centros de entretenimiento, porque la gente ya podía venir y decir, no, yo voy a prescindir un poco del trabajo porque valoro más mi descanso que la satisfacción financiera de tener un poquito más de income para hacer cosas. Y como parte de ese descanso o hacer otras cosas que no son súper ordinarias, es que comienzan a ver cosas que aparecen en los periódicos. El cambio tecnológico es el segundo aspecto que influye, precisamente porque tiene más información. Antes era lo que estaba en la Biblia y lo que le enseñaban oralmente sus padres. Y esos dos cambios, el tecnológico y el tener más tiempo disponible para pensar en otra cosa que no fuera estar aplicando el carbón dentro de una mina o estar arando un pedazo de terreno para sembrar el monocultivo que tenía, da la posibilidad de que entonces grupos de interés fomenten ese tiempo libre que tienen las personas para hacerlos de su grupo, crear ese capital social para influir en que se decrete determinada legislación o determinado grupo presione para conseguir los objetivos que alguien en su mente maquiavélica tiene para realizar en la sociedad. Pero creo que esos son dos aspectos importantes, el cambio tecnológico y que el hecho que precisamente la gente tiene más tiempo para escuchar, oír y meditar sobre ciertos temas. Es una tendencia. Aún y cuando puede ser que venga y después de verlo diga, como es que a mí realmente no me interesa ni los derechos de las sexoservidoras ni los derechos de los animales, porque me interesan más, no sé, los ONGs. Y opinar si eso nos va a matar o va a crear un agujero negro, qué sé yo, cualquier otra cosa así. Pero es porque tengo tiempo de hacerlo, porque antes no tenía. Porque antes tenía que ser un recolector, porque si no, no tenía para poder sobrevivir hace unos 10.000 años para pasar la noche, siquiera. Y después, cuando ya tuve para pasar la noche, pues quería pasar la siguiente, y entonces necesitaba un poquito más. Cuando ya se comienzan a asegurar ciertas de esas condiciones, como todos sabemos, entonces comienza a quedar un poco más de tiempo. El influjo de esos grupos de interés comienza a ser más notorio. Pero Adrián tiene razón en eso. Normalmente cuando se crean todo ese tipo de mecanismos es porque hay un interés notorio de una persona o un grupo de personas en hacerlo. Normalmente las personas que no tienen tipos de intereses particulares no se meten en tratar de convencer a otros porque hagan ese tipo de cambios, porque ellos están convencidos que entre menos cambios tengan que realizar para perder sus derechos individuales o sus derechos de propiedad, mucho mejor. Lo que estamos viendo con todo esto es normalmente pasito a pasito, en vez de estar ganando derechos, estamos perdiendo derechos. Sí, ¿cómo así?
Yo creo que sí lo entendí, pero... Yo también creo Pero- porque estamos adquiriendo más obligaciones porque todos los demás... Cada vez hay más regulaciones porque cada vez hay más grupos. Más ataduras que lo limitan más Pero a es que ser humano. depende de tu definición de derecho. No, Porque el es hecho de que- que tengas más obligaciones no te resta los derechos que ya tenés. Pero es que el derecho de cualquier persona es obligación de otro. Es correcto. El O derecho sea, cualquier animal. lo que los libertarios buscan en una forma particular es la menos cantidad de reglas o normas particulares que le permitan ejercer su voluntad. Entonces, al crear un nuevo derecho basado en cualquier particularidad de alguien, estamos perdiendo nuestros derechos. Pues que fíjate que yo creo que el tema es mucho más complicado, porque si ves ahorita el debate que se está dando es que es una persona. Digamos, muchas de las, el concepto de vida y propiedad es para persona. Pero la pregunta es qué es una persona. Solo perdonarle que te interrumpa. Él por Una persona. un debate. No, un debate. El debate que hay. Es un Bueno, debate. sí, un debate, no, bueno, pero como ya entonces, digamos, la gran duda que ahorita es, si te das cuenta, cuando los negros fueron aceptados como personas, ¿no? Y que tenían los mismos derechos que los blancos, por lo menos acá en la propiedad, ¿sentís vos que los blancos perdieron libertad? No, es que hay otra cosa. Una cosa son los derechos. Claro, pero... Hay derechos naturales cuando es reconocido como una persona. Y lo que estás diciendo es como que los negros nunca fueron humanos. Es que así era como se decía. Es como se miraba. Sí, pero igual podríamos decir de los chinos, lo mismo podríamos decir de los indios, lo mismo podríamos decir, pero es la interpretación que se le está dando. Cada individuo como ser humano tiene los mismos derechos. A que un grupo Sí, particular... pero ahora es fácil decirlo, porque en retrospectiva lo sabemos, pero la gente está poniendo el caso cuando no lo sabíamos. Y solo te mirabas como blanco que te estaban clavando, porque ya no tenías derecho a tus esclavos. De hecho, lo podrías, seguro alguien lo expresó exactamente así, entre comillas. Ahorita expropiaron los guantes de Uno de los problemas en la independencia era como que los impuestos. Sabían que estaban impuestos, pero los impuestos fue la causa de... Los negros eran genocidios. Entonces decían, bueno, vamos impuestos en función de la población, cada estado contribuye según la población. Los negros eran deducibles del IVA, entonces... Pero sí, yo creo que es importante unificar que los derechos de los que se requieren tanto en este paper como en la presentación son los naturales, ¿no? O sea, Es que estoy tratando de incorporar, Se contradice, pero eso Es que... Y otra cosa es que, de nuevo, eso sin terminar de entender, porque digamos que estamos hablando de los derechos que le dan, no sé, a la mujer o algo así, que le den un derecho a la mujer a votar, ¿por qué le quita derecho a los hombres? Yo te doy un ejemplo. No. Digamos, cuando tú dices todos los niños tienen derecho a la educación, alguien tiene que pagar por la educación de Pero todos ese los se llama un niños. derecho natural. el voto es un derecho natural. Sí, No sé, o sea, el hecho de que ese niño tenga derecho, si tú dices todos los perros tienen derecho a comida, alguien le tiene que dar de comer y alguien tiene que sacar dinero. Entonces, ya sea que el gobierno te lo quita a ti para cumplir esa ley, pero entonces tú adquiriste una obligación. O por ejemplo, desde la misma ley que Entonces, adquiere decía... una obligación, no es que le resten derecho. O sea, no le quitan a Pero uno su yo derecho a la entiendo que vida, la digamos. obligación se hizo Sí, de- le quitan a uno su derecho. Que No quieran sé. dar el derecho El de derecho de disponer de tu Ya está propiedad. interrumpido. Interrumpe Carla, por ejemplo. Solo para aclarar algo, fíjense que hay una cuestión bien interesante. De hecho, que, por ejemplo, nosotros decidimos si llegamos a acuerdo que los gobiernos tienen derecho a la vida y tienen derecho a su hábitat. Lo que sí lo puse en el artículo, que si tienen un proto derecho al hábitat. ¿No? Tal vez no tienen derecho a vivir con nosotros, pero tendrán derecho por lo menos a vivir en su hábitat. ¿No? Eso lo planteo como una ley. Pero lo que estoy diciendo es esto. Si se decide que un gorila tiene elementos cuasi humanos que nos sugiere que debemos de respetarlos de alguna manera, ¿verdad? Note que no estamos diciendo que entonces tenemos que educarlo, tenemos que bañarlo, tenemos que cuidarlo, no ese es el argumento. Lo que estamos diciendo es que no podemos usarlo como recurso para nuestras cosas, ¿verdad? Esa es una. Segundo, si eso es cierto, no podemos tampoco expropiarlo, es decir, no podemos llegar y quitarle su territorio. Entonces, yo no estoy diciendo esto es lo que hay que hacer, yo lo que estoy diciendo es si le damos el concepto de persona o cuasi persona, las consecuencias de eso es que no podemos llegar a expropiarlo. Pero si Entonces, le no das estoy a cualquier diciendo- persona, tenés que darle educación. no, es que no por eso, es que estoy manteniéndome dentro de la retórica del derecho natural. Yo no tengo que ir a cuidarlos a los gorilas, yo lo único que tengo que hacer es dejarlos en paz, ¿ya? En su hábitat, ¿ya? Pero el ejemplo que puso aquí José Antonio es muy clásico. Si le das ese derecho a los gorilas de que no, entonces, el día de mañana que les
una hidroeléctrica donde estoy viendo un gorila y no podés. Pero es como que alguien quisiera poner una hidroeléctrica sobre tu casa. Yo soy humano y el otro es un gorila. Pero es que Sí, pero eso es lo que nos estamos discutiendo. Eso es lo que estamos discutiendo. ahorita estamos hablando igual como hablaban los demócratas de los negros en 1900. Decían, yo sí lo puedo hacer. Eso es lo que nos mal. Es que aquí ya están las 4 condiciones del paper acá. Es que ese es el punto, ¿ya? Es que estoy totalmente de acuerdo con vos, pero lo que pasa es de que eso no se ha reconocido, que queremos de reconocer algo que debería de aceptar todo el mundo por naturaleza. En el caso de los negros es un poco distinto porque son reconocidos como seres humanos. Son un poquito distintos. Los pelirrojos, los pelirrojos. Yo ya estoy en extinción, así que... Pero lo que pasa es cómo dejamos de que los intereses particulares de alguien, basándose en afirmaciones que no son absolutas, puedan obligarnos a nosotros a adquirir derechos u obligaciones, que no compartimos. Pero Teresa tenía un punto y nadie la dejaba. Quería saber Aquí es crudo. ¿Querías decir algo? Mi comentario era relacionado a lo de los monos, que a principio de este año el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos prohibió que hicieran pruebas con monos. Y entonces el comentario es, supuestamente los humanos tenemos derecho a la vida. Y si bloqueas esos trials, le estás quitando, por así decirlo, la vida a alguien que se podría curar. Por ejemplo, alguien con cáncer o ALS. Entonces lo que han hecho es de buscar el borderline del mono para que el próximo más parecido. Y menos parecido a uno. Pero el próximo más parecido. Ratas. Sí, o Sí, sea, pero ¿y lo de las ratas? Lo de los errores alfa y beta. El problema con las ratas es que el sistema inmune de las ratas es bien diferente al nuestro. Y por esa razón no ha habido ningún clinical trial que ha sido exitoso para enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias por eso. Sí, no, yo no sé. Porque quería agregar una cosa que no dije, que en relación a tu punto, que fíjense que hay dos argumentos sobre la moral, ¿verdad? De la política y la utilitaria, hay otros, pero digamos que los vamos ahí. El argumento es, cuando decimos, date cuenta que cuando tú empiezas a preguntarte que deberíamos de proteger al ser humano sobre el mono, ¿verdad? Y es más, ¿por qué? Porque digamos, proteger a un mono, el mono estaría aquí, como lo mismo, y el humano estaría acá. Entonces, el mono ahorita lo estamos viendo como alguien sobre el cual podríamos hacer experimentos. El argumento de que es bueno hacer eso porque estamos tratando más humanos, ese no es un argumento naturalista, en parte, es un argumento utilitario. Es decir, estamos diciendo, nos conviene esa regla, ¿verdad? Porque es mejor, ¿verdad? Y eso está contenido en mi análisis. Es decir, lo que estoy diciendo es que cuando tú dices no, simplemente solo los humanos tienen derecho, punto, ¿verdad? Es apolítico. Es decir, estamos diciendo porque son racionales, porque son políticos y todo lo demás no lo es, ¿verdad? Pero está bien, eso sería simplemente un argumento, no importa qué tanto beneficios tiene, simplemente no hacemos experimentos con humanos, ¿verdad? O bien, o voluntarios que quieran que nos ofrezcan voluntariamente, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir, tal vez mi punto es de que el establecimiento de las normas, ¿verdad? Es un juego entre esos dos mundos, entre lo que creemos correcto acorde a los derechos naturales y los costos de transacción utilitarios de un cambio. Entonces, por ejemplo, ahorita sería interesante indagar por qué la sociedad americana percibe como beneficioso para la sociedad. Es que, perdona, pero ese es mi punto donde yo discrepo con vos, cabalmente. Que no puedes indagar que la sociedad americana está de acuerdo. La sociedad americana, en su mayoría, ni cuenta se dio del gol que le metieron. Porque fueron los grupos de interés que aprovechan. ¿En qué estado? Esto fue global, fue federal. Todo Estados Unidos. Dice que piensa la sociedad. Es que fíjate que usualmente estos cambios no son tan así, usualmente son graduales y eventualmente se vuelven federales, pero lo que voy es que usualmente empiezan, por ejemplo ahorita en la marihuana ya hay ciertas libertades en Colorado y en... Claro, entonces yo lo que estoy analizando es cómo los estados van tomando, van aceptando. A mí lo que me preocupa es dejar enmarcado cada derecho. Realmente estás aceptando
de que un grupo o la generalidad de las personas no tenían como dado eso. Por ejemplo, en el caso de el aborto, ¿con qué derecho le podemos decir nosotros a una persona que no puede abortar? ¿O en qué momento nosotros tenemos la justificación para decirle a la persona que no es libre de elegir lo que está haciendo?